vergüenza. Ese otro jefe dispuesto a aparecer, dispuesto a medirse contra Luis XIV por gigantesca que pareciera ser su fortuna futura, era Guillermo, príncipe de Orange, hijo de Guillermo II y nieto por parte de Henriette Stuart del rey Carlos I de Inglaterra. Ese niño taciturno del que ya hemos dicho que se veía parecer su sombra detrás del estatuto. Ese joven tenía 22 años en 1672. Jean de Witt había sido su preceptor y lo había educado con el fin de hacer de este antiguo príncipe un buen ciudadano. En su amor por la patria que lo había llevado por encima del amor por su alumno, por un edicto perpetuo, le había quitado la esperanza del estatuto. Pero Dios se había reído de esta pretensión de los hombres que hacen y deshacen las potencias de la tierra sin consultar con el Rey del Cielo. Y por el capricho de los holandeses y el terror que inspiraba Luis XIV, acababa de cambiar la política del gran pensionario y de abolir el edicto perpetuo, restableciendo el estatuto en Guillermo de Orange, sobre el que tenía sus designios ocultos todavía en las misteriosas profundidades del porvenir. El gran pensionario se inclinó ante la voluntad de sus conciudadanos, pero Corneille de Witt fue más recalcitrante, y a pesar de las amenazas de muerte de la plebe orangista que le sitiaba en su casa de Dordrecht, rehusó firmar el acta que restablecía el estatuto. Bajo las súplicas de su llorosa mujer firmó al fin, añadiendo solamente a su nombre estas dos letras, V.C. Vi coactus, lo que quería decir obligado por la fuerza. Por un verdadero milagro aquel día escapó a los golpes de sus enemigos. En cuanto a Jean de Witt, su adhesión más rápida y más fácil a la voluntad de sus conciudadanos apenas le fue más provechosa. Pocos días después, resultó víctima de una tentativa de asesinato. Cosido a cuchilladas, poco faltó para que muriera de sus heridas. No era aquello lo que necesitaban los orangistas. La vida de los dos hermanos era un eterno obstáculo para sus proyectos. Cambiaron, pues, momentáneamente de tácticas libres en un momento dado para coronar la segunda con la primera, e intentaron consumar con ayuda de la calumnia lo que no habían podido ejecutar con el puñal. Resulta bastante raro que en un momento dado se encuentre bajo la mano de Dios un gran hombre para ejecutar una gran acción, y por eso cuando se produce por casualidad esta combinación providencial, la historia registra en el mismo instante el nombre de ese hombre elegido y lo recomienda a la posteridad. Pero cuando el diablo se mezcla en los asuntos humanos para arruinar una existencia o trastornar un imperio, es muy extraño que no se halle inmediatamente a su alcance algún miserable al que no hay más que soplarle una palabra al oído para que se ponga seguidamente a la tarea. Ese miserable que en esta circunstancia se encontró dispuesto para ser el agente del espíritu malvado se llamaba, como creemos haber dicho ya, Taille y era cirujano de profesión. Declaró que Corneille de Witt, desesperado, como había demostrado, además por su apostilla de la derogación del edicto perpetuo, inflado de odio contra Guillermo de Orange, había encargado a un asesino que librase a la República del nuevo estatuto, y que ese asesino era él, Taille, quien, atormentado por los remordimientos ante la sola idea de la acción que se le pedía, había preferido revelar el crimen que cometerlo. Pueden imaginarse la explosión que se originó entre los orangistas ante la noticia de este complot. El procurador fiscal hizo arrestar a Corneille en su casa el 16 de agosto de 1672. El Ruard de Pulten, el noble hermano de Jean de Witt, sufrió en una sala de la Buitenhof la tortura preparatoria destinada a arrancarle, como a los más viles criminales, la confesión de su pretendido complot contra Guillermo. Pero Corneille tenía no solamente un gran talento, sino también un gran corazón. Pertenecía a la gran familia de mártires que, teniendo la fe política como sus antepasados tenían la fe religiosa, sonríen en los tormentos, y durante la tortura recitó con voz firme, y espaciando los versos según su metro, la primera estrofa de Justum et tenacem, de Horacio. No confesó nada y agotó no solamente la fuerza, sino también el fanatismo de sus verdugos. No por ello
Los jueces exoneraron